a todos, ¿cómo están? Esperando que todos se encuentren muy bien. Bueno, bienvenidos al capítulo 5 de Charlas de Vida. Estoy aquí con mi esposa, Vanessa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pero muy buen día. Muy buen día a toda nuestra audiencia. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este quinto episodio de Charlas de Vida. Estamos súper contentos, expectantes. Sabemos que siempre Dios tiene provisión de su palabra para nosotros. Nos hace tener siempre una gran expectativa de las cosas que aquí suceden cuando nosotros estamos en esto. También le doy la bienvenida a nuestro equipo. Aquí los tenemos detrásito. Tenemos a quienes están en el sonido, a quienes están en la grabación, a Pedro, a los demás chicos quienes asisten. No estamos solos en esto, ¿verdad? Tenemos un equipo que nos ayuda y que está también interesado en todo lo que se está haciendo, porque sabemos que puede ser de gran bendición y está siendo de gran bendición para muchos, ¿no? También recuérdense, quiero dejarle la invitación a que le dé likes a nuestros podcasts, los comparta, deje sus comentarios. Evidentemente salimos por Spotify. En Spotify no va a poder dejar sus comentarios, pero sí en nuestro canal de YouTube puede decir cómo ha bendecido su vida o lo que quiera decirnos. En realidad estamos ahí. También debe saber de que puede contactarnos a través de nuestras redes sociales. Todo lo que nosotros podamos hacer, colaborar, aconsejar, lo que pueda requerir usted de nosotros, también siempre vamos a estar disponibles, porque en realidad eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Llegar a más personas y que nuestras vidas, testimonio, nuestro diario vivir, la enseñanza, todo lo que a nosotros respecta, pase a ser de mucha bendición para otros. Así que aquí estamos, damos gracias por su atención, por tomarse este tiempo y oírnos. Y bueno, ¿qué cuenta Pastor hoy día? Vamos hablando. ¿Está cansado? No estoy cansado. Creo que siempre estas instancias, más que pareciera que uno está cansado, no, estas instancias nos fortalecen, porque sabemos que esto es de gran bendición, ¿cierto? Tanto para nosotros y para los que nos están escuchando el día de hoy. Sí, no, yo me hacía referencia a que si está cansado por todo el trajín que hemos tenido hoy. ¿Dónde andábamos hoy tan temprano? Sí, no, de verdad que, bueno, hemos tenido un día muy bendecido el día de hoy, porque estuvimos compartiendo con los pastores, ¿cierto?, que son de Santiago, parte de ellos, y tuvimos muy buen tiempo con ellos, ¿no? El compartir, el poder relacionarnos con ellos, la verdad que es de bendición para nosotros. Sí, así es. Eso fue un buen tiempo, Sí. para tener comunión los unos con los otros. Bueno, es parte de lo que nosotros hacemos siempre en nuestra vida diaria, ¿cierto? Y creemos que es tan importante en esta estación el construir estas relaciones. Así que Por tuvimos supuesto. muy buen tiempo, grandes momentos. Y bueno, todos estos días han sido bastante ajetreados para nosotros. Bastantes cosas, haciendo una que otra, preparándonos para nuestra salida a Argentina, preparándonos para lo que será la primera escuela apostólica en Costa Rica. Acabamos de dejar a nuestra familia, hijos, nietos, yerna en el aeropuerto. El día de ayer. El día de ayer para ellos irse a emprender un nuevo desafío también. Ahí estamos con hartas cosas nuevas y expectantes, ¿verdad? De todas las cosas que Dios está permitiendo que pasen, no nosotros solamente, sino a través de nosotros y para otros. Y eso es extraordinario. Sí, porque venimos viendo, ¿cierto?, un cumplimiento de toda la palabra de Dios. Bueno, digámoslo toda, sin embargo, creemos que falta mucho todavía por hacer, pero hemos visto cómo el mismo Señor, ¿cierto?, a través de su palabra, nos ha ido mostrando los tiempos y también el cumplimiento de los tiempos. Porque el hecho de que nuestro hijo el día de ayer haya partido para la ciudad de Miami, ¿cierto?, de Estados Unidos, con un gran propósito, un gran desafío también de empezar trabajando ya como pastores, levantando una obra, ¿no? Creemos que eso es parte del cumplimiento también de lo que se nos ha dicho, ¿no? Entendemos de que es así. Y obviamente para nosotros también como familia, porque esto es Charlas de Vida, esto también a veces es, estos desprendimientos, ¿no?, son complicados. Creo que todos nosotros que somos padres y tenemos hijos y que, bueno, por
somos bendecidos porque nuestros hijos están con nosotros también en el ministerio. El desprendernos de los nietos, de la familia, cuesta un poquito, sin embargo nos aferramos solamente a hacer la voluntad de Dios, que es lo más importante, aunque nos da a veces, digamos, tristeza, porque sabemos que estos desafíos que muchas veces que no son fáciles, nosotros como pastores lo sabemos ya trabajando por tantos años, no es fácil tener que estar trabajando. Sin embargo, es gratificante ver cómo el mismo Señor va haciendo, ¿cierto?, a través de su palabra, va cumpliendo los propósitos de la vida de las personas, cómo Él restaura. Y me gustaría que tú pudieses hablar esa escritura que terminaste el cuarto episodio que tuvimos, ¿te acuerdas? Esa que está ahí en Isaías capítulo 58. Creo que también es muy importante porque para eso estamos nosotros. Toda esta experiencia que nosotros hemos tenido han sido, de verdad, ha sido eso, lo que dice en Isaías capítulo 58, que ya lo vamos a leer. Con respecto a todo lo que es cierto hemos venido hablando también con el tema de lo que es la paternidad, este principio tan importante que es un diseño, un modelo que Dios establece desde el principio, del Génesis. Entonces, que ha traído solamente a nuestras vidas bendición. Ha traído estos principios traen el cumplimiento de Dios, ¿cierto?, en la vida de sus hijos. Entonces, es muy importante ver de que cada experiencia de vida que nosotros podamos tener como hijos, y ustedes también, nosotros hablamos de esto, pero sabemos también que ustedes han tenido también muchas experiencias a lo mejor parecidas o iguales que las de nosotros, no lo sé. Sin embargo, vemos, ¿cierto?, de que es tan importante que un hombre o los pastores estos que están presidiendo las iglesias, las congregaciones, podemos ver el desarrollo en nuestras vidas, ¿cierto?, a través de la palabra que estos hombres de Dios ministran, enseñan. Vemos el cumplimiento de una palabra en nuestras vidas, vemos crecimiento, vemos cómo los dones, las virtudes se empiezan a desarrollar, cosas que ni siquiera conocíamos. Entonces, por eso es muy importante un hombre, por eso es importante entender los tiempos, por eso es entender el propósito, ¿cierto?, que por el cual nosotros estamos. Pastora, la escritura esa es hermosa. Dice Isaías capítulo 58, verso 12, dice: los de entre ustedes edificarán los lugares desolados de antaño, los cimientos de muchas generaciones levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Bueno, la verdad que es una escritura bastante profunda. Y bueno, nosotros en el último episodio abordamos un poquito este y otros temas en realidad, ¿no? Estuvimos hablando también de acuerdo a nuestra propia experiencia. De hecho, todos los otros episodios han sido en realidad vivencias personales. Y cómo esas vivencias personales pudieron en algún momento como ser abordadas doctrinalmente, por decirlo de alguna manera, basadas en las Escrituras. Cómo estas vivencias personales, porque empezamos hablando de los procesos que hemos tenido desde que el Señor salió a nuestro encuentro, entre procesos tanto personales, individuales, familiares, como también inclusive ministeriales, de cuando tuvimos la primera experiencia con un padre, porque estaba diciendo de la importancia y evidentemente nosotros en todo este tiempo nos hemos podido dar cuenta de que hay una carencia respecto a estos principios. De hecho, no solamente una carencia, también hay un cierto escepticismo, hay un poco inclusive de tracción en todo esto, porque no es un tema aceptado del todo respecto a la paternidad, ¿verdad? Nosotros hemos estado abordando en estos últimos 2 o 3 episodios y con mucho más profundidad el cuarto episodio respecto a la necesidad de tener un hombre que ejerza paternidad. Entonces, tú me acuerdo que mencionaste la escritura donde esto muchos se pueden tomar de este pasaje que está en el libro de Mateo capítulo 23, donde Jesús le dice de hecho a quien le menciona esto es a los fariseos y escribas de la época, le dice que no llames a nadie padre en la tierra, ¿verdad? Primero le dice no llames a nadie rabí,
porque hay un solo maestro, y no le llames a nadie padre, porque hay un solo padre, ¿verdad? Y tú hiciste la aclaración respecto a cuán equivocada puede estar esa interpretación, ¿verdad? Porque finalmente nosotros nos damos cuenta por todas las escrituras que Dios, primero está Dios como Padre desde principio a fin, pero también delegó padres, ¿verdad? Tanto naturales como también espirituales, porque es simplemente, inclusive diría yo, hasta bastante sencillo entenderlo, pero hay un espíritu contrario en todo esto que no necesariamente acepta el asunto de paternidad, y tú aclaraste y dijiste que si no se le puede llamar a nadie padre, entonces tampoco se le podría llamar a alguien rabí o maestro, o inclusive a alguien hijo, porque si tú le llamas a alguien hijo, estás refiriéndote a alguien que en posición es hijo, pero este hijo debe tener un padre. Entonces, Exacto. toda esa realidad natural también es una realidad en el espíritu, y eso lo podemos también confirmar ya en el Nuevo Testamento. O sea, las interpretaciones en todo esto es bastante digamos, tienen que ser hechas desde Dios, ¿verdad? Y conocer el corazón de Dios nuestro Padre nos va a hacer entender todo lo que tiene que ver también con paternidad, ¿verdad? Porque ese es el corazón inclusive de Dios. Dios delegó autoridad paternal, tanto en lo natural como en lo espiritual. Y en el Nuevo Testamento tenemos escrituras, ¿verdad?, de sobra, donde Pablo hace mucho énfasis respecto a Timoteo como su hijo en la fe, a aquel hijo que fue engendrado, a aquel hijo que camina junto a su padre. Textualmente Pablo cita, ¿verdad?, estas palabras, y no es un asunto solamente del Antiguo Testamento, porque en la antigüedad hablamos de los patriarcas, de los padres. Y padre es un concepto bastante, tú también creo que se hizo mención, es un concepto bastante amplio, ¿verdad? Y el Antiguo Testamento habla de los patriarcas, habla de los padres como Abraham, ¿verdad? Como el padre de la fe, ¿verdad? Y así todos los demás, los tribus, los jefes de casas paternas eran padres, ¿verdad?, ejerciendo un rol, porque finalmente estábamos hablando de un rol. Sí, sí, y cuando fíjate, bueno, todo lo que tú estás mencionando de una manera doctrinal, ¿no? Porque eso es doctrina. Creo que lo decimos es porque nosotros mismos en todo este caminar como matrimonio, como pastores, nos vimos enfrentados a muchas situaciones. De hecho, yo me acuerdo cuando llegamos acá a Chile, nosotros teníamos que, de hecho, empezamos a enfrentarnos a muchas situaciones. Teníamos que volver a establecernos, a buscar qué íbamos a hacer. Sin embargo, si no hubiésemos tenido, ¿cierto?, la guía de un padre o el consejo de un padre, hubiésemos andado disparando al aire, o nada de lo que hoy es sería. Nos vimos enfrentados a muchas situaciones, pero lo bueno de esto es que lo que nosotros estamos hablando en estas charlas, ¿cierto?, es de que nosotros debemos escuchar o saber que debemos tener, ¿cierto?, a un hombre que nos guíe para que todos los propósitos de Dios, ¿cierto?, vengan a la existencia en nuestra vida. Eso es lo importante, porque nosotros pasamos muchas etapas difíciles también. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando quedamos sin padre, cuando el apóstol Lucas fallece? Ese año o 2 años fue caótico. Ahí nos dimos cuenta cuán importante era tener un padre. O sea, no hubo voz, no hubo consejo. Literalmente quedamos en un momento, digamos, huérfanos, porque no teníamos una voz. ¿Te acuerdas que los negocios, todas las cosas se pusieron mal? Vino una seguidilla de muchas cosas, porque estábamos siendo enfrentados, y hay cosas que espirituales no se entienden, pero debemos saber que nosotros estamos constantemente siendo enfrentados a un mundo espiritual, ¿cierto?, que está y se opone muchas veces a que las cosas vengan a la existencia, todo un plan de Dios venga a la existencia. Entonces, bueno, en este caminar
Lo bueno fue después que apareció el apóstol Ben, donde las cosas de nuevo empezaron a alinearse, de nuevo empezó todo a cambiar. De hecho, todo se alineó, ¿cierto?, a lo divino, digamos así, y bueno, vinieron cambios sustanciales. Y eso es lo que nosotros estamos comunicando hoy. Desde nuestra experiencia, ¿cierto?, de dar a conocer, de que debemos escuchar una voz obviamente que está hablando lo de Dios para que podamos nosotros seguir avanzando como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Efectivamente. Ya que habíamos hecho mención de la escritura que está en Isaías 58:12 de manera, ¿verdad?, previa, y la voy a volver a repetir. Dice: los de entre ustedes edificarán los lugares desolados de antaño, los cimientos de muchas generaciones levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Finalmente, cuando se comienza a comprender la gran necesidad de una figura paterna, ¿verdad? Porque si en lo natural es una verdad, también lo es en lo espiritual, ¿verdad? No es lo mismo no tener un padre a que tenerlo. No es lo mismo. Y esa misma verdad natural también lo es una verdad espiritual. De hecho, la Biblia hace mención de esto en el Nuevo Testamento, de los padres en el Señor, ¿verdad? Y cuán importante es comprenderlo. Eso trae sanidad. ¿Te acuerdas que dijimos, y cuando hablamos de restauradores de ruinas pasadas, es porque se hizo mención de que hay muchas personas que tienen dificultad para relacionarse, claro, con un padre espiritual, y entonces, en vez de verlo con los ojos correctos, ¿verdad?, más bien lo rechazan, diciendo: no, la palabra dice que no debo llamar a nadie padre, pero entonces no puedes llamar a nadie maestro, tampoco puedes llamar a nadie rabí. Y esto era un contexto, porque, oye, y una cosa, pastor, acuérdate que la Biblia dice, cuando los fariseos vinieron a Jesús, y ellos en medio de todo este antagonismo que había en contra de Jesús, él le hace un comentario y ellos le responden, dice: nuestro padre es Abraham. Y él le dice: pero si su padre fuera Abraham, creerían en mí y en mis palabras. Eso está ahí en el libro de Juan capítulo 8. Dice más, y lo voy a resumir y lo voy a parafrasear porque no quiero leer todo ese pasaje, pero en el capítulo 8 de Juan dice que Jesús los aborda y le dice: si vuestro padre fuese Abraham, no estarían en esta postura conmigo, porque creerían las obras que yo hago, creerían las cosas que yo les digo, y sabiendo que yo he venido del Padre, ¿verdad? Le dice ellos que le vuelven a sugerir de que su padre es Abraham. Le dice: más bien vuestro padre es el diablo. O sea, porque las obras de él haces. Entonces, te das cuenta que el término y el concepto es bastante importante entenderlo, ¿verdad? Porque finalmente padre es un rol, y cuando este rol no está, entonces nos vamos encontrando, o ha habido carencia de este rol en lo natural, ¿verdad? Vemos que hay consecuencias de ello. En lo natural se hizo mención en uno de los episodios de que cuando hay orfandad, cuando hay carencia paternal, cuando hay heridas paternas, hay todo una desolación en la vida de un hijo o de una hija. Hay un mundo de inseguridad, de falta de protección, inclusive de identidad, porque el padre da identidad. Sí. Entonces, nosotros hemos tenido que lidiar con esas situaciones inclusive de cerca. Aún nosotros mismos presentamos, de alguna manera, tanto tú como yo, como una vivencia personal, este asunto con la paternidad, porque no tuvimos un buen referente, hablándolo desde, no es porque fueron malos padres, pero no era la necesidad que como hijos teníamos, que es el rol, ¿verdad? Es el rol de padre, que tiene que ver con instrucción, con amor, con identidad, protección, guianza, ¿verdad? Y uno entiende que eso comienza, y es lo que dijimos en el último episodio. Este tema de la paternidad desprende muchas cosas, pero es un mensaje que sana, que nos hace entender
ahora también quiénes somos y cómo esto de creer y entender en un Padre en la fe también nos ha facilitado el camino para poder relacionarnos con Dios también como Padre. Y ha sido extraordinario, porque también hemos visto lo contrario. Hemos visto que una de las heridas más debilitantes en la vida de una persona es una herida paterna sin sanar y sin resolver. Y esto causa un montón de inconvenientes. Por eso que si vamos a ser reparador de portillo, primero tenemos que ser sanados de nuestras heridas paternas. La Biblia dice que Absalón tenía una herida paterna. De hecho, la Escritura relata ahí en 2 de Samuel, y para quienes puedan leerlo, del capítulo 15 al 18, aborda de que todo un episodio o experiencia que tuvo Absalón con David. Y Absalón evidentemente tenía una herida paterna, tuvo él una ruptura con su padre David, y eso le condujo a un aborto de su destino. Acuérdate que Absalón hizo y se comportó de tal manera que contra su padre, exacto, que le trajo un aborto en el destino, porque ¿dónde terminó Absalón? Claro. ¿Verdad? Y es bueno leerlo. Él fue mal influenciado, él recibió consejeros y que eran siervos de David, pero ellos esperaban conseguir un favoritismo político, y verdad que él ponía a encantar a la gente cuando llegaba a pedir consejo. Él los interceptaba y le decía: yo sí puedo darte el mejor consejo y yo sí puedo responder, si tan solo yo fuera el rey, si tan solo yo fuera juez sobre Israel. Y comenzó a hacer esto, y eso era simplemente a raíz de él tener una herida no sanada, ¿verdad? Por eso que es tan importante el tema de la paternidad y cómo Dios aborda, ¿verdad?, por medio de las Escrituras, este gran suceso, este gran principio que trae establecimiento, trae bendición, trae protección, trae propósito, trae identidad. Es un asunto bastante importante y relevante. Y el mensaje de la paternidad, eso es lo que viene a sanar nuestras heridas, viene a sanar nuestros corazones, a devolvernos identidad. Wow, tremendo lo que dices, tan importante, me hace recordarme, porque cuando el Señor, cierto, sale a nuestro encuentro, nos vimos nosotros enfrentados con tantas carencias, trayendo muchos patrones, muchas formas de pensamientos que no tenían nada que ver en lo absoluto, cierto, en este diseño de Dios. Y qué interesante lo que estás diciendo, porque nosotros fuimos, ¿cierto? También damos testimonio de que por medio de la palabra, ¿cierto?, y hombres que Dios usó, nosotros empezamos a ser restaurados. Nosotros empezamos a ver y a vivir, a ver, ¿cierto?, de una manera diferente. Y ahí definitivamente nos dimos cuenta, yo personalmente me di cuenta que faltó paternidad. Faltó la persona que te guiara, ¿cierto?, hasta cierto lugar. Es difícil también hablar de eso muchas veces, pero es una realidad. Yo creo que muchas personas no se identifican, o este mensaje que se está hablando con respecto a la paternidad no se ve porque no hubo ese vínculo, ¿no? Muchas personas no tuvieron ese vínculo con el Padre. Entonces es interesante abordar estos temas porque traen sanidad. La palabra del Señor trae sanidad. Cuando nos alineamos, cuando estamos, ¿cierto?, sometidos a este diseño de Dios, nos vamos encontrando con la vida. Así que es bueno que todos nosotros, ¿no?, y la audiencia que está escuchando este mensaje del día de hoy, ¿cierto?, esta charla del día de hoy, considere. Ya podríamos hacer un análisis, ¿cierto?, a veces porque estamos topando a lo mejor en muchas cosas, y puede ser eso, falta, ¿cierto?, de encontrarse con ese hombre que cumpla ese rol o esa función de padre, para que venga toda la existencia, porque no hay otra forma. Yo me acuerdo que una falta de seguridad increíble
una falta de propósito, una falta de visión, no había ningún proyecto de vida, y es difícil caminar así. Por eso es muy importante ver esto y glorificar a Dios en todo esto, porque nuestras vidas estaban fundamentadas de esa forma también, hasta que Él sale a nuestro encuentro, ¿cierto? Y todo cambia. Como hoy nosotros estamos cumpliendo esa labor, esa función, ¿cierto? Que también ha sido de gran bendición para nosotros. Yo creo que es tan importante que podamos, y creo que en estas charlas de vida, creo que también tienen que ver con eso, ¿verdad? Yo puedo relatar parte de mi propia experiencia personal, no tengo problema en hacerlo y abrir mi corazón respecto a mi padre, por ejemplo. Es un hombre a quien amé mucho, evidentemente es mi padre, pero yo tuve la relación con mi padre a partir de los 12 años, recién. De pequeñita él no estuvo presente por sus propias razones y momentos y experiencias de la época. Estamos hablando hace más, yo ya tengo 55 años, tampoco me avergüenza decirlo, así que lo digo abiertamente, tengo 55 años. Así que imagínate que ya tenía yo 12 cuando recién empecé a tener una experiencia con mi papá. Yo lo veía que venía a visitarnos de vez en cuando y a veces yo anhelaba a lo mejor estar más tiempo con él, pero en realidad lo que yo vi y viví no era precisamente al padre que yo esperaba, al contrario, comencé hasta a tener miedo porque yo veía violencia intrafamiliar, veía un montón de cosas que finalmente me terminaban asustando. Entonces, yo quería a lo mejor tener a mi papá al lado y sin embargo terminó siendo más bien momentos de dolor y de terror prácticamente. Hasta que las circunstancias lo trajeron a casa y yo recuerdo que las primeras reacciones mías fue nunca someterme a su autoridad, porque cuando él llega a casa y trató de comenzar a imponer, digamos, su forma de vida, yo, de manera muy rebelde, me enfrentaba a él y yo le decía que no lo iba a hacer, que por qué venía después de tantos años ahora a querer imponer algo y yo a esa corta edad yo lo enfrentaba, porque en realidad lo que yo estaba haciendo era castigarlo por el abandono, castigarlo por el rechazo. Yo empecé a castigarlo y eso evidentemente trajo otras muchas consecuencias, por eso que es tan importante. Y aunque estábamos hablando del padre espiritual, pero también en lo natural, por eso que también es bueno abordarlo, porque nosotros podemos ir diciendo de manera muy paralela lo que esto significa. De hecho, puedo decir que cuando los líderes están heridos en esta área, que tienen heridas paternales, automáticamente infligirán dolor a sus congregaciones porque son disfuncionales. O sea, por eso que es un asunto que esto viene... Nosotros hoy día somos unos líderes, por decirlo de alguna manera, que ejercemos paternidad sobre una casa de fe, pero si nosotros Dios no hubiera tratado nuestras vidas con esto que ha sanado nuestras heridas, nosotros lo que íbamos a terminar siendo un modelo disfuncional, no íbamos a ser los mejores padres para esta casa, porque íbamos a través de esa mala experiencia, de alguna manera doler, infligir dolor a aquellos que nos seguían, porque sí. no estaba este puente estaba cortado. Sí, Esa es la palabra. Este puente estuvo cortado. Pero cuando el Señor vino a nosotros, salió a nuestro encuentro, Él vino reconstruyendo este puente. Él reconstruyó esto, Él restauró nuestras ruinas. Sí, sí. Y eso trajo para que nosotros hoy día pudiésemos ser un modelo, un diseño, un ejemplo. Tal vez no es perfecto, estoy convencida que no. Dios todavía también trata con nuestras propias vidas, pero en el área de la paternidad es un asunto que fue sanado. Porque yo podría haberme desquitado toda una vida, por ejemplo, con mi padre. Lo hice, yo le infligí a él, a través de mi rebeldía,
digamos, a lo mejor hasta dolor. Nunca me enteré si le dolía o no, pero yo me paraba enfrente de él y yo era desobediente. Yo le decía, tú no puedes venir a esta edad a decirme lo que yo tengo que hacer. Imagínate, con 12 años. Porque nunca había visto, entonces nunca lo había visto, lo veía, y cuando lo veía golpear a mi madre, por ejemplo. Entonces había como un resentimiento. Entonces, cuando él quería decir cosas así, yo le decía no, y yo estoy ahora para defenderla, y me ponía en medio de él, y no le faltaba el respeto, ¿me entiendes? Por eso mismo, porque había habido abandono, porque no había un diseño correcto. Y después que empezó ya a vivir, donde me tuve que acostumbrar a esta relación, de saber que lo tenía todos los días en la casa, de que ahora dormía con mi mamá, para mí también era un asunto, porque era yo la que dormía, entonces era como todo un asunto heavy. O sea, para mí me estaban poniendo algo a mí que venía ahora a separarme del amor de mi madre, ¿me entiendes? Todas esas cosas tan importantes, y cómo en el camino, ¿verdad? A medida que fui creciendo, por ejemplo, cuando él me dijo te amo, cuando yo tenía como 35 años ahí en República Dominicana, nunca lo voy a olvidar. Entonces, como que Dios en el camino fue también sanándolo ahí. Claro. Porque él mismo conoció al Señor, bendito Dios. Mi padre pudo venir a los pies de Cristo, y aún Dios, yo sé que obró y sanó. Sí. Qué testimonio más hermoso, ¿no? Es tan importante la relación del padre, ¿cierto? Padre-hijo. En lo natural, imagínate lo que tú estás hablando, uno es afectado, como quiera. Y nosotros que hemos tenido tanta experiencia en el ministerio, por ejemplo, también con las parejas, con los matrimonios de la iglesia, ¿cierto? También ellos manifiestan muchas veces o están teniendo problemas sin saber de que esos problemas, ¿cierto?, vienen por causa, ¿no?, de patrones, de tener una vida sin padre. Entonces hay relaciones que a veces se convierten un poco tóxicas, ¿no?, con respecto a tantas cosas solamente porque faltó un padre. Porque faltó un padre. Yo creo que es un tema de verdad profundo, ¿no? Pero ahí está lo extraordinario, en que podemos hoy comprender, exacto, y tener a Dios como nuestro Padre Celestial, un amor perfecto, claro, sin condiciones. Sí. Pero también tenemos un Padre espiritual hoy. Dios se ha encargado de abordar integralmente, cubrirnos con paternidad de manera integral, y eso es sumamente importante, y eso lo vemos con el apóstol Ben, ¿verdad? Él, con Dr. Ben Kleinhan, él hoy día es para nosotros eso, un padre, y lo ha demostrado, porque finalmente el rol de padre es algo que se manifiesta, que se muestra. No se es padre por título, sino por rol, sino por ejecución. Entonces, estas áreas en nosotros hoy día, evidentemente, trajeron un gran propósito. Sí, de hecho, sí. yo personalmente siento que fui liberada de una carga grande, porque imagínate que cuando llega esta protección y esta identidad de hija, todo ese peso religioso que de alguna manera había en algún momento, o esa condena, porque había una constante condena, todo eso se fumó, se disipó, solamente por conocer un gran principio. Y no solo conocerlo, sino también vivirlo. Sí. Sí, importante lo que dice Vanessa. Fíjate que el Señor mismo, ¿cierto? El Señor Jesucristo ahí en Juan capítulo 17, verso 6, Él vino, ¿cierto? Vino a revelarnos al Padre. Y si tú te das cuenta, hemos estado constantemente en una revelación del Padre. Así es. ¿No? En una revelación del Padre. Creo que esta es una labor tan hermosa, y de hecho los que puedan estar escuchando este audio el día de hoy, el saber eso, de que el mismo Señor, ¿cierto?, nos habla y trae esta revelación y nos dice, yo estoy acá, yo estoy aquí. Pero lo hace por medio de hombres. Lo hace por medio de hombres que tienen y que cargan, ¿cierto?, con todo ese propósito de Dios, con toda esa palabra de Dios para restaurar tu vida, que fue lo que nos sucedió a nosotros.
Entonces, estamos en ese constante, ¿cierto? En ese constante revelar al Padre. Esa es la importancia de esto. El Señor Jesucristo, ¿cierto? Él vino a revelar al Padre. Y es más, a lo mejor Felipe en un momento tenía una gran necesidad del Padre, sin embargo, no, porque yo imagino que Felipe vivía en expectativa, porque también ellos estaban viviendo momentos difíciles en esos tiempos, y le dice Felipe a Jesús, muéstranos al Padre, ¿no? Y Jesús le dice a él, tanto tiempo yo he estado con usted y todavía no me has visto a mí, no como Padre, estoy parafraseando, y eso es muy importante, ¿no? Es muy importante reconocer la voz en la voz, reconocer, ¿cierto?, a ese Padre que viene a restaurar tu vida. Todos, sin excepción, necesitan un papá. Un papá que sonó lindo. Todos necesitan un papá. Papá. Y en la iglesia también se requiere un papá. En el gobierno se requiere un papá. En las empresas se requiere un padre. Si todos comprendieran cómo esto pudiera cambiar la vida de un mundo completo, de un mundo en general. Porque si nosotros tuviéramos un padre de la patria, por ejemplo, ¿cómo se conocían antes a quienes gobernaban? Les llamaban padre de la patria. Yo recuerdo en Chile, porque como este podcast sale para todos lados, en Chile teníamos un padre de la patria, Bernardo Higgins, por ejemplo. Es conocido como padre de la patria, ¿verdad? Que tuvo que ver con toda la liberación nuestra, sí, ¿verdad? Independencia. Con la independencia de Chile. En 1810. Ahora vamos a dar hasta un poco de historia. Y resulta que es conocido como padre de la patria. Imagínate que hoy nuestro país o nuestro gobierno tuviéramos otra vez otro padre de la patria. Y no porque vamos a estar en una época de independencia, sino que el corazón paternal estuviese tal cual en función ahora mismo en el corazón de nuestros gobernantes, todo sería distinto. Si se entendiera este gran principio. Si todos los padres naturales entendieran la importancia de ejecutar el rol como corresponde, que es la representación del corazón de Dios para sus hijos, también todo sería distinto. Muy diferente. Si los pastores en una iglesia trabajaran como padre, ¿verdad? Y su rol fuera como padre, ¿verdad? Donde conozcan a sus hijos, que los traten como hijos, que se conduzcan con ellos como hijos, que haya instrucción, que haya dedicación, que haya amor, que haya respeto, que haya corrección, que haya esa relación. Hoy día podemos escuchar que hay gente o ministerios que dicen yo tengo a mi padre y es el apóstol tanto de la ciudad tanto y ni siquiera se conocen, nunca se han visto, nunca se han hablado, nunca nada. Lo único que importa es lo que puedo sacar de beneficio de este otro pobre chico que está ahí y no se conoce. Esa no es paternidad. Paternidad no es cobertura. Y eso me gustaría aclararlo por si hay ministros que van a escuchar este mensaje. Paternidad no es cobertura. La paternidad es relacional. La paternidad es una relación de pacto. La paternidad es hasta que la muerte nos separe. La paternidad tiene que ver con identidad. La paternidad tiene que ver con funcionalidad. Tiene que ver con propósito. Tiene que ver, aborda demasiadas cosas la paternidad. Entonces, no seas padre porque yo te digo ahora yo soy tu padre. No, dentro de las congregaciones, ¿verdad? Porque finalmente también tenemos que entender que el nombre del honor más grande que puede tener alguien en su función y rol es ese. Más allá que apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelístico, es ser padre, que tiene que ver con conducir a un hijo o a hijos a un destino, a un propósito y formar en ellos, en este caso a Cristo, para los que están en la iglesia, formación, así como el apóstol Pablo hace mención en su epístola. Si tenemos un claro y vivo ejemplo del apóstol Pablo con Timoteo, y nosotros esta misma relación, ¿verdad? Es el ejemplo
para nosotros la iglesia hoy, toda la iglesia apostólica. Lo que pasa es que hoy día estamos viendo y somos testigos de toda una disfuncionalidad también eclesiástica en la iglesia, la institucionalidad, el denominacionalismo, todas esas cosas que han sacado este rol de padre. Y entonces, ¿qué tenemos? Hay congregaciones llenas de huérfanos que no tienen padre. Hay un pastor que está ahí presente, pero no cumple el rol de paternidad. O hablan de cobertura. Exacto. Y finalmente algún día podremos tomar el tema de cobertura, que también tiene que ver con mantos, y eso es mucho más allá que simplemente cobijar a alguien espiritualmente. Tiene que ver con un caminar, con una relación de amor y una relación de pacto. Y eso, si eso estuviera presente, tendríamos menos emigración en la iglesia, menos gente yéndose, porque entenderían y comprenderían que la persona que tienen delante es la persona puesta por Dios en sus vidas y que tiene autoridad delegada, ¿verdad? Por lo tanto, verían en ellos la bendición, en el lomo de estos hombres la bendición para sus vidas. Pero como la gente no entiende esto, se desprende fácil. Y podemos mencionar el ejemplo que hemos mencionado en otra oportunidad, como el caso de Ruth y de Orfa, ¿verdad? Con ese desprendimiento tan fácil de una relación donde no había pacto, no era una relación, era una relación superficial. Y eso es lo que pasa mucho, por eso la gente se va rápido, se ofende rápido, se molestan rápido y buscan otros pastos donde puedan sentirse ellos mejor y no entender necesariamente que el lugar donde están o donde Dios los puso es para que haya crecimiento, madurez, corrección, instrucción, dirección y todo lo que nosotros tenemos que hacer con estas personas que Dios pone en este caso en las congregaciones o en las casas de fe. ¿Qué punto has tocado, no? Fíjate que es tan importante entender la diferencia esa de lo que es cobertura y paternidad. Yo creo que la cobertura nunca va a llevarte a que se cumplan los propósitos de Dios en tu vida, pero un padre sí. Yo creo que el padre está ahí para llevarte a que se cumplan todos los propósitos de Dios en tu vida, porque eso es lo que hace un padre, ¿no? El padre viene y reconcilia al hijo, ¿no? Hablando en lo natural, el padre viene y reconcilia al hijo con el padre. Mira, hay una escritura que está ahí para que me entiendan en 2 Corintios capítulo 5, verso 19. Dice que el padre ya estaba en Cristo, o sea, el hijo, Cristo, reconciliándonos con él mismo. Lo importante es de entender de que el mismo Señor, ¿cierto?, por medio de los hombres, hoy, estos hombres designados, estos hombres que cargan con ese rol divino, paternal, ¿cierto?, son los que vienen y restauran, reconcilian todo lo que, de hecho, nosotros hemos estado experimentando, ¿cierto?, toda esta bondad de Dios en estos últimos tiempos, lo que la gente espera, lo que el Hijo espera, donde todo viene a la existencia, donde todo eso que tú esperabas, todos esos deseos, todos esos anhelos, todo eso que Dios ha hablado de tu vida, a través del Padre, ¿cierto?, o a través del enviado, las cosas se reconcilian, nos reconciliamos con el Padre y todo viene a la existencia. Voy a volver a repetir lo que dije. Creo que todos, sin excepción, todos necesitamos a un papá. Cada adolescente en su desarrollo, cada esposo joven, esposa, madre, necesitan un padre. Todos necesitamos el amor, el apoyo, la instrucción y también de vez en cuando la corrección de un padre. Sí. ¿Verdad? Vemos inclusive eso, es algo... Mira, cuando un padre no está operando en ese rol, aún siendo padre, por ejemplo, si este padre no entrega amor, no entrega apoyo, no instruye y no corrige, entonces solamente tiene un nombre, pero no hay una ejecución de ese rol. Y eso sabemos que causa otros tipos de problemas, no solamente estas carencias y la dificultad de poder ellos relacionarse eventualmente con Dios como padre, con un pastor como padre y aún sus padres naturales, porque le faltaron estas cosas que son sumamente relevantes. Y por esta falta y por estas carencias también tenemos un mundo como el que tenemos, ¿verdad? Tenemos jóvenes que no quieren nada,
ni con su padre, ni menos con Dios, ni con la iglesia. Hay rebeldía, hay dolor, hay decepción, Sí. hay traición, hubo abuso, rechazo. O sea, son tantas las cosas, por eso que es importante decir, verdaderamente es una gran tragedia cuando niños y jóvenes no tienen un papá. Un padre ocupa un lugar muy grande en el corazón y la mente de todos nosotros. Es notorio cuando hay un padre ausente. Es visible, Sí. se hace visible cuando hay un padre ausente. Entonces, bueno, es que no sé si quieres terminar diciendo alguna otra cosa, pastor, y si no, para que también nos acompañe. Creo que es muy en importante que podamos nosotros analizar y meditar en todo esto que se ha estado hablando. Y ustedes que obviamente nos están escuchando, creemos que todos hemos tenido experiencias diferentes, pueden tener muchos nombres. Sin embargo, como somos hijos hoy, porque esto llega, es obvio, ¿no? Y bueno, si hubiese una persona que por primera vez y no es creyente, no lo sé, pero nosotros todos somos creyentes, todos estamos y decimos que somos hijos. Por lo tanto, tenemos que encontrarnos con todo ese propósito de Dios. Tienes que saber eso. Para eso estamos acá nosotros y le hemos puesto como título Charlas de Vida. Es decirte de que Dios Padre está y nosotros somos sus hijos. Y vas a alcanzar todo ese potencial que ya Dios determinó para tu vida. Ahora es disponerse y aferrarse, ¿cierto? Y orar, obviamente, primero, para que te encuentres con ese Padre, con ese hombre de Dios para tu vida, que es el que te llevará, ¿cierto?, a que se cumplan todos los propósitos de Dios en tu vida. Creo que es el tiempo. Dice Malaquías capítulo 4, y creo que lo leímos en el primer capítulo de esto que empezamos, verso 6, dice que el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y también lo habla Lucas. Nos gusta siempre estar poniendo fundamentos bíblicos y creemos que este es el tiempo. Todos los propósitos de Dios vendrán a la existencia cuando este diseño sea restaurado. Así es, así es. Bueno, vamos a seguir abordando estos temas en el episodio siguiente. Antes quiero recordarles que nos pueden contactar y saber más de nosotros, del ministerio y las cosas que quieran preguntarnos. Estamos disponibles. Puede visitar nuestro sitio web en alexivanesacarrera.com. Ahí usted podrá encontrar más información nuestra, nuestros números de contacto, nuestros correos. También vuelvo a insistir por las redes sociales, la mensajería interna, tanto del pastor como el mío, o algunos de los hijos de la casa. No tenemos ningún inconveniente también en responderle y volvernos partes de tal vez de tu historia. Nosotros tenemos una historia que contar. Quién sabe, también quieres contarnos tu propia historia. Así que nos despedimos. Pastor, guíanos con la oración. No se olvide comentarnos, suscribirse y darnos un feedback de todo lo que piensa y de cómo le ha ministrado nuestras experiencias. Así que oremos. Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo tan hermoso. Es hermoso este tiempo. Porque hace, Señor, que también nosotros mientras vamos haciendo esto nos hace recordarnos de todo lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor. Gracias te damos porque podemos llevar este mensaje, podemos contar este testimonio solo glorificando tu nombre, Padre. Eso es lo que hacemos, es glorificarte a ti, Señor. Y esperamos que estos audios sean de bendición para aquellos que lo vayan a escuchar. Estamos contando nuestro testimonio. Esto nosotros le llamamos, creo que nació en tu corazón, charlas de vida. Y creo que será de bendición, seguirá siendo de bendición. Así que te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima.